economía mexicana. Esta había bajado un poco, como bien mencionaste, con el mensaje del secretario de Hacienda. Sin embargo, pues ahora ya no es simple especulación de que pueden hacer reformas, van por ellas. Y esto implica un deterioro en el ambiente de negocios en México y por lo tanto, pues seguramente salieron capitales, lo cual se vio reflejado en el aumento en el tipo de cambio. Y digo seguramente porque no es un dato que se conozca hasta ya con semanas de rezago, pero lo que sí vimos pues fue una subida abrupta en el tipo de cambio y yo creo que pudiera seguir subiendo inclusive, sobre todo cuando ya empiezan a pasar estas reformas. Preocupa la desaparición de los órganos autónomos que funcionan como un árbitro en un juego. Por otra parte también la del Poder Judicial, que pues implicaría pues un mayor autoritarismo y también pues que ya no haya división entre los poderes. Y entonces todo esto genera miedo sobre la economía mexicana. Inclusive yo creo que pues si continúa esta incertidumbre empezaremos a ver recortes en las previsiones de crecimiento para México para los siguientes años. Para dos cosas fundamentalmente. Primero, darle continuidad a lo que ya habíamos acordado desde el lunes al otro día de la elección, en el sentido de que fuéramos a exigir que se abrieran todos los paquetes en donde ubicábamos que había irregularidades en los conteos y que ya el propio INE había detectado que había que abrir. Primero dijeron una cantidad muy grande de paquetes electorales, 80,000, luego lo ampliaron hasta el 77% de los paquetes electorales de las casillas correspondientes, porque se identificaba que había habido problemas ahí de conteo de distinto tipo, además de que había casillas zapato, etcétera, etcétera. Nos reunimos el lunes. Las casillas zapato es donde hay solamente votación para un candidato y cero para los demás. Y cero para los demás es una... En este caso, Claudia Sheinbaum. Exacto, ¿no? Entonces, eso es atípico. Ni siquiera para el representante de casilla le contabilizan el voto. Se hacía antes allá, en los antiquísimos tiempos del PRI, que ahora se A los que reeditan. estamos regresando, Jesús. A los que estamos regresando, y ya regresamos, creo, y peor que en aquel entonces, Pepe. Entonces, desde el lunes dijimos hay que avanzar en esta ruta y también en la ruta de impugnar la elección en su conjunto, porque esta elección que estamos viviendo con estos números que tú acabas ahorita de manifestar, de informar con todo lo que el INE está dando a conocer, pues son resultados de una elección de Estado, de una elección que se dio sobre la base de que ya llegó al día del domingo pasado con el fraude en la panza, vamos a decirlo así. Sí, es decir, una elección de Estado que tuvo que ver con que alrededor de 50 impugnaciones y sentencias del Tribunal Electoral le dijeron al presidente de la República: no te metas en los procesos electorales porque estás violando la Constitución. Resultado de actuaciones que hicimos los partidos políticos de oposición, especialmente el PRD, como parte de la coalición, y siguió violando la Constitución y la ley. Le valió y el gorro, INE no pues. se atrevió a sacarle la tarjeta. El INE, sí, fue una reunión con empresarios que están interesados y preocupados por lo que viene en el futuro de México. Y respecto a este tema del presunto fraude, hubo alegatos en los últimos días y siguen ellos de que hubo un fraude muy parecido a lo que se alegó en 2006, por cierto. Son argumentos muy semejantes. Y esa idea del fraude nace, primero, de la incredulidad de que la elección haya sido tan apabullante. Dos, de que efectivamente hay actas de votación en donde la suma está mal hecha o donde hay más votos que personas registradas, o en ocasiones se muestra la sábana que se coloca afuera de las casillas y esta no coincide con el acta de votación, o luego lo que está en el acta de votación no coincide con lo que reporta el PREP en Internet. Esto es común en las elecciones. Hay sumas mal hechas, hay veces que las sábanas que se colocan afuera de las casillas están mal llenadas, hay veces que los datos que se suben al PREP no coinciden con las actas. Esto ha ocurrido en todas las elecciones y siempre esto da lugar a que se diga hubo fraude. Lo que ocurre es que estos errores que hay
La mayoría son aleatorios, es decir, no son de mala fe. Hay algunos que sí son tramposos, pero en un universo de 170,000 casillas, donde hay más de 1 millón de actas, porque en cada casilla hubo 5 o 6 actas, porque hubo 5 o 6 votaciones diferentes. Estos datos que circulan, que son 100, 200, 500 casos, 5,000 casos, son poco relevantes en un universo de 170,000. Hoy terminó, por ejemplo, el cómputo distrital de la elección presidencial. Se revisaron todas las actas, se recontó el 60% de los paquetes. Y lo que ocurrió es que básicamente se ratificó el triunfo de Sheinbaum. El margen en el cual ganó Sheinbaum es de 32.3%. Entonces, no hay una variación relevante. Y vuelvo al caso de 2006, porque quien inició esta tradición fue López Obrador en 2006, de empezar a usar datos selectivos para tratar de demostrar un fraude que nunca aprobó. Pero en aquella... Yo creo que se abren dos escenarios. Y si tú revisas los puntos de vista de analistas, de críticos, de politólogos, hay una división entre quienes piensan que quien quiera que ocupe la presidencia de la República, no obstante que hubiera sido una integrante del gabinete abyecta o dócil, cuando se cruza la banda presidencial y cuando se sienta en la silla del águila, adquiere un poder extraordinario que en este caso la llevaría a ser un gobierno de perfil propio, con proyectos propios, que podría diferenciarse o incluso distanciarse del presidente. Se piensa, como ejemplo, en el caso de la sucesión de Luis Echeverría. Luis Echeverría escoge como su sucesor a su amigo de la adolescencia, José López Portillo, y piensa que lo va a manipular, y muy poco tiempo después, López Portillo decide mandar a su amigo entrañable a las islas Fiji como embajador. Porque no había más lejos. Así es, seguramente porque no había más lejos. Y el mensaje que manda López Portillo es: yo soy el depositario de la presidencia de la República. Pero ¿qué diferencia habría con el hoy? Que yo creo que las fuerzas que integraban esa coalición de poder que mantuvo 70 años al PRI en el control de la presidencia, tenía una altísima dosis de institucionalidad. Es decir, que las fuerzas sociales, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Nacional Campesina, por hablar de dos muy importantes, eran institucionales. No eran de este presidente o del otro, eran institucionales al sistema político. Y quien quiera que ocupara la presidencia tendría la lealtad de las fuerzas de trabajadores, de campesinos, y algo similar ocurría con otros factores de poder, inclusive de factor de orden económico. De tal forma que en esta línea de análisis, Claudia, con sus 35 millones de votos, diría: ahora yo soy la presidenta y yo mando. Creo que ese es un tema ahorita fundamental, Pepe, porque va a depender de cómo tanto el Instituto Nacional Electoral como el TRIFE interpreten la Constitución, ya que la Constitución dice que ningún partido puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Hoy, sí, pero ellos alegan que como coalición sí podrían tener más. Ahí es donde viene la interpretación constitucional. Creo que, como lo ha argumentado Lorenzo Córdoba, desde hace ya muchos años, hay una posible interpretación, y es que cuando se modificó la Constitución en 1996 para marcar esta regla de que no haya más de 8% de sobrerepresentación, las coaliciones se contabilizaban como partido político. No, después las coaliciones cambiaron a lo largo del tiempo, pero sí, en ese momento, entonces el espíritu de la Constitución cuando se modificó era que ningún partido, ningún grupo político tuviera más del 8% de sobrerepresentación. Y por eso gente tan seria como Lorenzo, como Ciro Murayama, como muchos abogados electorales han argumentado ya desde hace mucho tiempo que el tribunal debería de interpretar la Constitución de esa manera, y ningún partido o coalición debería de tener más del 8% de sobrerepresentación. Entonces me parece que vamos a... Es que si no se arregla eso, la coalición Morena, Partido Verde, PT,
tendría 70 y tantos % de la Cámara. Cuando tuvieron el 54% de la votación Hay como una coalición. sobrerepresentación de un 22%. Lo cual, pues termina siendo un fraude al elector, que al final del día votó mayoritariamente por ellos, pero en las cámaras votó por un 54% y tendrían más del 70% de representación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.